Hola, hola, bienvenidos a Yo y mi asombroso cerebro, el espacio donde exploraremos los misterios del cerebro y la mente. Hoy viajaremos al pasado para conocer a la célula principal y que gobierna todo este cuerpecito, que es la neurona. La verdad es que va a ser un podcast donde vamos a hablar del cerebro, las neuronas y todo lo que pasa al final dentro de toda esta nuestra cabeza. O sea, ¿qué onda con todo esto? ¿Con qué va? Bueno, para eso hicimos este programa, para saber de dónde nace este concepto. ¿Siempre tuvimos esta idea de neurona? ¿Siempre supimos que había algo ahí completo esta Punto. función? O sea, anteriormente no teníamos como esta información para poder fundamentar, como tú decías, o sea, siempre supimos que existían o siempre tenían como la misma función. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, espera, porque no es por spoilear ni nada, pero hubo que pasar por teorías loquísimas para poder llegar a lo que sabemos ahora que son neuronas, experimentos rarísimos y bueno, personajes que estaremos escuchando más adelante que la verdad, muy, muy intensa la cosa. Sí, bueno, para entender todo esto vamos a hacer un recorrido histórico de la gente que se interesó primero que nadie en estos temas. Entonces vamos a viajar al siglo XIX con Alcmeón de Crotona, que fue el primero en sugerir que nuestros sentidos tenían que ver con el cerebro. Para variar, los griegos pioneros ahí dándonos información. Él fue el que habló de los nervios ópticos. Así O es. sea, que al fin y al cabo nosotros, antes de ver las cosas, como que ya el cerebro lo está como analizando, procesando. Y creo que uno de los ejemplos más claros que podemos tomar es como que se apaguen las luces o estemos de noche y como que nuestro cerebro tiene que trabajar o imaginar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso es lo que sucede, porque si no hay luz el cual enfoque nuestros ojos, es muy complicado. Es muy complicado todo esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. O imagínate, no sé, de este mismo tiempo, contemporáneo, bueno, que tenemos a varios, imagínate, Almeón, Hipócrates, Aristóteles. Imagínate este tema de que se decía antes que el corazón era el que gobernaba todo esto y que el cerebro solo se encargaba de enfriar la sangre que yo me imagino que se generaba Como un aire cuando pensábamos, acondicionado. o sea, Claro, sentíamos. claro, Bueno, es como un aire acondicionado, literalmente. exactamente, es un Porque es como enfriador. que el corazón que estaba caliente. Pero el cerebro era como que tranquilo, no va a pasar nada, tranquilízate. Es como, no sé, muy extraño, la verdad. Ver como un refrigerador, es como un refrigerador, pensar eso como un refrigerador de sangre. Es muy extraño, la verdad. No, mi cabeza no llega a ese límite, a ese punto de decir. Pero la verdad es muy bueno, la verdad es muy bueno todo esto, porque ellos estaban muy adelantados al tiempo que estaban, porque fue antes de Cristo. O sea, Y eso fue hace imagínate muchísimo tiempo. donde no había nada de lo que hay ahora, o sea, ningún avance, ninguna maquinaria, tecnología, digitalización. Oye, sí, qué raro porque ahora es como con la tecnología todo es más fácil, pero para ellos en aquel entonces. Imagínate. Oye, pero... Bueno, siguiendo con hitos históricos, ¿cuánto? tenemos a Claudio Galeno, quien dijo que nuestro cerebro se encargaba de las emociones, las sensaciones, y el cerebelo de la parte muscular, que yo me imagino que en ese tiempo se refería como la parte motora, que conocemos Claro, ahora. nuestros músculos, todo. Exactamente. Y bueno, aunque más adelante se va a hablar del tema, también hizo la gran diferencia sobre el cerebro y la mente, que cada uno tenía una función distinta, porque al final el cerebro lo conocemos como lo que está allá arriba, pero que es un órgano de nuestro cuerpo. Pero hicieron como esa diferencia o los como que partieron de que la mente es aquella que lleva o trae información al cerebro, es aquella que la pone como en práctica. Entonces, como hacer esa gran diferencia en estas dos áreas de nuestro cerebro. A veces eso tiene un nombre, ese era dualismo, ¿no? Sí, es verdad, el Sí, dualismo, sí, sí, el que trabajaba después con los animales y todo eso, y sí, de por los ejemplo, nervios ópticos, no, de los nervios, del sistema el nervioso. sistema nervioso, Ay, sí.
Bueno, por ahí era separada y todo. Lo que pasa es que antes, ¿qué otra forma tenían? O sea, era la forma como diseccionar animales, por lo que leí, como ranas principalmente. De ahí Sí. salieron como estas teorías con el tema de los impulsos nerviosos, como la Sí, electricidad. es como Frankenstein, literal, creo que ese es como el mayor ejemplo que Sí. si tomáramos Frankenstein, que es como que le ponían los dos clavitos aquí y después ponían como que la energía, No, es le súper ponían y como que de ahí los nervios iban como que tomando la forma, porque cada parte del nervio, dependiendo de dónde iba la energía, había un movimiento y comportamiento diferente. Entonces creo que ahí fue donde se dio cuenta que cada uno tenía una función distinta también. también. Bueno, avanzamos en la línea de tiempo, otra flechita, tenemos a Franz Gall, que decía que nuestra personalidad y nuestras habilidades como personales dependían del tamaño y la forma que tenía nuestro cerebro. Claro. Que en el fondo yo creo que ahora sabemos que eso ya no va, pero el tema de las regiones, que de ahí viene como todo este compartir información entre los científicos de la era, ahí se desprendió que habían estas regiones y se hicieron las subdivisiones. Ah, las áreas, las 53 áreas. ¿Sabes que ahora cada vez que escucho área me acuerdo de Brodmann? Área de Brodmann. Y Brodmann, lenguaje, y así. Pues. Y como que igual todo está como que súper Sí. unido, porque de una cosa salió otra. Aunque sabes que lo asombroso de esto es que tuvieron que pasar muchísimos años para que este complementara al otro, para que el otro complementara. O sea, no fue como que pasaron 10, 20, 30 años, no. No. Podía haber hasta pasado un siglo, 2 siglos, para que el otro fundamentara lo que ya el otro dijo. Y como decía ahorita, lo de las áreas. O sea, lo mapeó, ¿te acuerdas? Que yo siempre que me acuerdo de un mapa, el que mapeó el cerebro, o sea, literalmente Sí, utilizó, también ese concepto. claro, utilizó lo que era ¿cómo se llamaba esto? El nitrato, no, de plata. El nitrato de plata utilizó un cerebro, lo echó al nitrato de plata y después lo puso en una hoja y ahí fue donde se dio la cuenta de la subdivisión, que había 53. Y se dio cuenta fue porque o sea, había muchas. Y de ahí fue contando uno, dos, tres. Y, y después salió el otro, perdón. Salió el otro diciendo, pero espérate. Y creo, si no estoy mal, y no, me cuesta mucho pronunciarlo. Ah. El de Herman. Ebbinghaus. Ese mismo. Y fue como que se dio cuenta después. Bueno, es que él no, Herman es como que más. Y yo digo, yo no sería como él. O sea, hacer su propio conejillo de indias. Sí, también tengo como una palabra asociada a ese nombre, es como autoestudio. Más fácil, autoestudio. Pero decir el tema de la memoria y el olvido. Wow. Es que yo me pregunto, ¿cómo lo haría? ¿Cómo llegaría a ese trasfondo de que las personas tienen un área especializada para la memoria y el olvido? Bueno, dentro de eso, esto imagina que estamos hablando hace más de un siglo hacia atrás. De ahí se desprende que en el hipotálamo viene está la memoria Claro, y todo ese los tema. sentimientos y todo. No, pero igual es como súper. Fue como que llegaron al punto. Fue como que Sí. se dieron cuenta, como que si tú ahora me dices algo y yo no lo vuelvo a repetir, yo no le vuelvo a dar mente a eso, se me va a olvidar. Ese es el tema de volver a recordar y recordar. Una vez, es como la culpa del olvido que le habían dicho una vez. Que si no volvemos, si no volvemos a recordar las cosas o a memorizarlas o a practicarlas, es como que se nos olvida. Y a mí se me hace o algo se me da de que él también lo mencionó en algún momento. De Lo que que pasa sí. es que sí, como que Ebbinghaus igual fue como pionero en temas como de memoria y aprendizaje. De ahí se desprende de que si no repasamos algo en un transcurso de 24 horas, después ya fue. Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo. Yo creo que tengo a corto plazo. La verdad. Se me olvidó. Oye, yo creo que todo. Y con la edad se pone peor. Oh. Pero será porque ya no se está, o sea, ya esta área no se estará trabajando tanto. Porque no, tomando lo que dijiste, no es fuera de lo que se ha visto. Cuando ya las personas son más ancianas Sí, o tienen más correcto. edad,
no es algo que porque quieran hacerlo, sino porque algo naturalmente va pasando. El tema del olvido, el tema de la Sí, memorización. o sea, lo que entiendo es que igual tiene factores genéticos, o sea, las enfermedades que están asociadas a esto, como demencia, creo que se olvidan las cosas, Alzheimer, Parkinson, que están asociadas como al cerebro y sistema nervioso. Claro. Igual es bueno manejar toda esta información, ahí para la gente que está escuchando en casa, si tienen algún caso cercano, y de repente preocuparse y decir, oye, pucha, no me estará... La atención, Claro. entre la atención antes sea mejor, porque no se va a afectar con, o sea, con mayor fuerza. Exacto. Es como el ejemplo que nos dieron otra vez del Alzheimer, que el cerebro como que se deshidrata y ya deja de recibir ese tipo de información con tanta frecuencia. Entonces por eso comienza el olvido, comienza la demencia, porque hasta eso llega. Entonces, igual que es re difícil, creo que sería como muy difícil nosotros olvidar quiénes somos en sí. Oye, ¿pensás qué pasa? Es raro pensarlo. ¿Y puede ser? Ay, no sé, a veces sería muy raro verme al espejo y decir, ¿quién es ella? Sabiendo que soy yo. Pero, o sea, no sabiendo, sino que se me olvide que soy yo, entonces, qué fuerte. Mira, de todo lo que solo de la memoria, de la memoria y del olvido, todo lo que hemos hablado, o sea, llega como mucho tema, mucha información relevante, solo porque él dijo al fin y al cabo que con él mismo, pero al fin y al cabo todos tenemos lo mismo, no solo de él. Fue re fuerte. Pero mira, después de que él dijo eso, llegó otro científico que se llamaba Santiago Ramón y Cajal. Y bueno, él es muy reconocido por ser padre de la neurona. O sea, Así es. y al final él dijo que las células no está, o sea, no eran una sola, sino que estaban separadas pero porque eran individuales, pero al fin y al cabo también hacían una que era la neurona. Sí, bueno, desde Santiago Ramón y Cajal que conocemos el término neurona. Antes existía, pero no se llamaba neurona. Claro, no tenían como esa definición exacta. Es que ahora en esta era tenemos incorporado el dibujito neurona al nombre. Pero antes, claro, no existía. Y él lo hizo de una forma muy, o sea, muy exótica porque utilizó la misma forma de mapear el cerebro, pero la forma diferente que él hizo fue que el sistema nervioso o neuronal fuera en base como un bosque. Decía que era como un bosque. Y nada que ver con un bosque, pero cuando uno se profundiza más, y bueno, vamos a ver si por ahí le ponemos alguna imagen, pero es muy curioso que de un concepto que él dice, bueno, un bosque, y salga como que todas sean, todos los tallitos No, y de ahí se sean obtiene también diferentes. el término red neuronal, porque es como una red. Ahí vamos a tratar. Es decir, tú te imaginas una red de peces, pero Sí. en nuestro cuerpo. Ahí les mandamos imágenes mentales. Imagínense ahí la red neuronal ahí que dio en este momento. Sí, porque al fin y al cabo él también vio lo mismo que del sistema nervioso. Mira, cuántos siglos pasaron para que él también volviera a reconfirmar que el sistema nervioso trabajaba de esa forma, que el cerebro le enviaba información a los ojos, al oído, al motor, o sea, a nuestra musculatura. Y, o sea, pasó muchísimo. Imagínate que la técnica de la tinción ya se usaba, pero nunca se usaba para esto. Claro. Y esto fue lo que determinó realmente que existía la neurona como célula única, individual, que no estaba toda junta. Sí, porque mira, anteriormente se había dicho que había 52 áreas y se había hecho la misma, o sea, la misma acción del cerebro, la tinta. Que en el fondo fue fraccionarlo como más. Total, pero él nunca vio que cada uno tenía una forma y una dirección distinta, o sea, no llegó a esa mentalidad. Y es como que, wow, su máximo potencial. Su timbre de cerebro. Sí. Entonces, fue muy curioso la técnica que utilizó para llegar a ese fin. Sí, es complicado. Bueno, de ahí se desprende que la neurona es, bueno, nuestra célula como fundamental, la que se encarga de todo lo que hacemos, movernos, pensar, sentir, la que nos protege también, la que nos alerta. Y bueno, también nació de ahí la doctrina neuronal. Así es. Entonces, de esta se basaba de que bueno, como había dicho esto ahorita, que las células al fin y al cabo no están separadas, sino que entre ellas mismas se comunican
para terminar haciendo la neurona. Y creo que el ejemplo mayor que siempre, bueno, como muy para niños, pero niños como nosotros, niñas como nosotras, que nos recordamos, es el tema de que nuestra mano es una neurona, que los deditos, los dedos son las dendritas, aquí es que reciben información, el soma o el núcleo es aquel que como que el centro de toda la neurona que hace como que, bueno, la información va a tal punto, y después pasa por el axón y después por el terminal neuronal, que es aquel que termina siendo el mismo procedimiento a otras, y así se va enviando la información hasta el punto donde debe llegar. Por eso yo te decía, es como un WhatsApp. No, y también está compuesto por más cosas. No sé, Total, no, más bien. sí. Mielina. La mielina, la mielina. Yo siempre me acuerdo como la miel. La mielina porque es aquella que la protege. La miel también protege, si te das cuenta. Sí, es verdad. Pero siempre he pensado en la mielina como... ¿Un colchón? Como, ¿Una almohada? como aceite, como un líquido como aceitoso. Eso me imagino. Me imagino como una almohada. Es como si yo estuviera aquí con varias almohadas en caso que me pasara algo que caiga y no me pasa nada. Bueno, de hecho, eso es su función, proteger. Aunque también es para que la información llegue rápido. También. Por eso yo te decía ahorita, es como un WhatsApp. Es como que yo te envío un mensaje y en microsegundos ya te va a llegar el mensaje a ti. Porque es como la... Todo tiene que ser así. Sí, vamos a dar dato curioso ahí, que las neuronas transmiten la información a la velocidad de la luz, que serían 340 kilómetros por hora. ¡Uy! ¡Wow! Sí, Muchísimo. y si va más lento que esto, quiere decir que algo no anda bien. Porque Claro. en realidad necesitamos estas reacciones automáticas porque piensa que hay muchas cosas que hacemos sin pensarlo. O sea, cuando tú te quemas, cuando, Sí. no sé, te diste cuenta, te Como cuando algo asustaste, está caliente, ¿no te algo diste está cuenta? frío, el cuerpo como que tiene un comportamiento de defensa Así para es. eso. Porque ahorita que tú decías lo del fuego, creo que no va muy lejos a pensar que eso es sobre la neurona sensorial. O sea, es como que esta neurona te dice, oye, quita la mano de ahí que te quema, o sea, oye, cuidado. Pero todo esto tiene un proceso de que se toca, pero pasa por aquí, pasa al cerebro, y del cerebro se devuelve y es como que uno reacciona. Porque uno por sí mismo no creo que reaccionara de tal manera. Y es re fuerte. Imagínate, según yo, no, Según según lo que he escuchado Según- por ahí, gente curiosa, que la fibra óptica fue inventada para la guerra. La Sí. fibra óptica viaja a la velocidad de la luz. Piensa, o sea, todo es la velocidad de la luz, es todo instantáneo. Y yo creo que todo esto se desprendió en realidad de estudios de nuestro organismo, o sea, nuestro organismo pionero en investigación, o sea, en ciencia. Claro. Y gracias a eso tenemos la tecnología que Oye, tenemos. sí, igual antes los mataban a los científicos porque utilizaban cuerpos humanos. Sí, porque Entonces, es que imagínate, no había bueno, otra forma. claro, pero esa era como la única forma también de llegar a este punto de conocimiento, Sí. porque, o sea, todo se permite por algún punto, pero igual tengamos en cuenta que anteriormente tampoco tenían tanto conocimiento para confirmar todo lo que se estaba... No, yo creo que se llegaron mencionando. súper lejos. Imagínate el tema de, no sé, Total, las sí. funciones de la neurona. ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, que habían como estas funciones especializadas, que cada neurona en qué región del cerebro hacía qué, o sea, sensoriales, Sí. motoras, no sé, o que están compuestas las neuronas por varias células gliales como astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann. Y cada una tenía una función Exacto, distinta en el todo. cuerpo, total. Todo tiene su Sí, pega, porque al fin y al cabo que puedan estar juntas en un mismo organismo, ninguna como que chocaba con la otra al fin y al cabo. Y creo que ahora que no mencionamos algo cuando hablamos de las neuronas, era el tema de la sinapsis, que entre ellas mismas se van Muy comunicando. O sea, si no existiera la sinapsis, o sea, esta neurona se llenaría de tanto, sería como gordita. La información llega hasta ahí nomás. Sí, hasta aquí se devuelve. Es Claro. como que. Pero si te das cuenta, si eso pasara, nuestro sistema nervioso no serviría de nada. Sí, es verdad. Porque cómo se comunica, o sea, cómo llegaría la información, un ejemplo, si yo quiero levantar un pie, ¿cómo llegaría la información a mi pie?
Es que ahí está, para que la gente sepa, nuestro cerebro está conectado directamente con nuestro sistema nervioso central. Y de central ya quiere decir que gobiernan todos los aspectos como de nuestro cuerpo. Y además, el sistema nervioso periférico, que es el que se encarga de nuestras extremidades. Total. Y ahí Somos como una, ¿sabes qué me hace acordar? Que nosotros somos como una máquina que necesitamos estar enchufados. sí. Porque si no estamos enchufados, literalmente no estaríamos en esta realidad. Tomamos esa lógica porque, o sea, si estamos enchufados nuestro cerebro es el encargado de que hagamos, movamos, sintamos emociones, todo al fin y al cabo. Pero si una de estas partes falta, es como que algo estaría mal. No, y dentro de su particularidad, igual hay varios, o sea, hay tipos de neuronas como unipolares, bipolares, cada una con sus especificaciones. En realidad, saber como en detalle más información de nuestro cerebro y de las neuronas nos permite ver la vida de una forma más fácil, detectar más problemas. La gente que trabaja en neurociencia, en el área como psicopedagógica, en el área social, esta información le sirve mucho. Total. Mucho, mucho. No, y creo que es muy profundo, o sea, no estamos profundizando tanto, y es la verdad, porque si profundizáramos mucho más, creo que esto es lo duraríamos básico. muchísimo hablando de esto, pero es fundamental igual saberlo. Porque mira, por ejemplo, ya hablamos sobre las partes de neuronas, o sea, la sinapsis, ya hablamos creo que también sobre los neurotransmisores, siempre me cuesta decirlo, neurotransmisores, que literalmente ese es aquel que envía la información, el que envía, recibe hasta que llega al cerebro y después vuelve. Es que, no sé, se me hace muy raro pensar que nuestro cuerpo tiene una red, es así, es una red, es como muchos cables juntos, somos una máquina. La próxima vez vamos a dejar el WhatsApp al inicio del programa para que dejen sus preguntas aquí, si nos están escuchando de repente. Estudiantes ahí de psicopedagogía, de psicología, hagan sus preguntas gratis. ¿Sí? A ver qué les cuesta más, qué les cuesta menos. A mí me cuesta decir neurotransmisores. A mí me cuesta la parte histórica, como relacionar Sí. el personaje, lo que hizo, el año, igual es un Total, no es que mira, lo curioso aquí es que podríamos relacionar como que cada cosa que hicieron. Pero es como igual difícil, como tú decías, llegar al punto de decir, por ejemplo, Hipócrates fue antes de Aristóteles. Oye, entonces después de él salió el otro hijo. Porque te tiro nombre al aire, ahí sí, pues Broca, Ebbinghaus, no sé, Joseph, no sé, pero así como cronológicamente más complejo, así que para la gente que esté sufriendo en casa, para la próxima. Suframos todos juntos. Suframos todos juntos. Seamos ya, el grupo de WhatsApp ya está marcadito. Pero no, igual. Es curioso pensar que nuestro sistema nervioso es literalmente. Volvamos al WhatsApp, es un grupo de WhatsApp. Literal. Hay muchos integrantes, pero cada uno hace una acción diferente en nuestro cuerpo. ¿Y quién sería el administrador? El cerebro. Ay, no, qué efecto. Es como literal una app gigante. O sea, es un grupo donde tienen muchísimos, porque ahora le estamos nombrando algunos al fin y al cabo. Pero los que faltan son muchísimos más. Y no, Bueno, las neuronas pioneras en el trabajo, los trabajos grupales, en el trabajo en equipo. Qué curioso todo eso, la verdad. No, pero la verdad es muy bueno saber todo eso. Podemos sacar una conclusión que fue que sin el cerebro no podríamos llegar a ser más de lo que somos. O sea, y entonces al final igual la invitación es como a nutrirse un poco más de información, a leer, porque el cerebro es un músculo, entonces se fortalece. Necesita hacer como cuando uno hace ejercicio, al fin y al cabo. Si uno no hace ejercicio, a hidratarse, a comer bien. Siempre decimos eso, pero nunca nosotros. La que no se hidrata es la que va a comer. Nosotras no comemos bien y nosotros dando el ejemplar. Coman bien. Usted no haga esto mismo en casa. No haga esto mismo. Yo lo hago, pero usted no haga lo mismo que yo hago. Pero no, igual es muy, muy curioso todo esto. Porque pensar que existen células especializadas para cada parte de nuestro cuerpo es muy... Sí, de hecho las neuronas sí que son únicas, de hecho, nada se les compara. Mira, hoy nos estaban explicando algo, y perdón si lo digo aquí, pero lo quería como decir, que era el tema sobre las células especializadas, y era que todo lo que terminaba en receptor
son células que necesitamos en nuestro cuerpo para poder movernos, vernos, sentir. Y por ejemplo está en la mecanorreceptor, que es literalmente la que capta hasta el más mínimo, literalmente, hasta el más mínimo recepción de nuestro cuerpo. O sea, que, no sé, si un ejemplo viene una araña y se sube encima mío, yo puedo sentir que es una araña. ¿Pero por qué? Porque mi cerebro sabe cómo es una araña, mi cerebro sabe cuántas patas tiene una araña, o sea, mi cerebro sabe cómo está el peso de la araña. Y viene y se sube y yo sé que es una araña. Entonces, ¿me entiendes? También estaba el tema de el fotorreceptor, que es lo visual, que es literalmente que gracias a la luz nosotros podemos ver todo. No veríamos nada. Sí, por eso hablábamos desde el inicio, o sea, que sin la luz yo creo que nosotros estaríamos literal perdidos. Pero tampoco es fuera de esto, porque nosotros por nuestro cerebro, si cerráramos nuestros ojos, nos pusieran una botella y nosotros la tocáramos, nosotros sabríamos que es una botella. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, la mentalidad, bueno, el cerebro sabe cómo es una botella, cómo es todo. Y también está, que dijimos ahorita, el termorreceptor, que era el tema de que si algo está caliente, algo frío. Sí, entonces si lo tocáramos, nuestro cuerpo nos dice no lo toques o tócalo, porque uno nunca sabe que cuando hay fiebre, muchas veces lo frío siempre es bueno, entonces, o lo caliente para el frío. O sea, todo depende hasta el nivel de grado y todo, pero quería mencionar eso porque igual es muy curioso, o sea, con todo esto. Y no sé, ¿qué más podríamos decir al respecto del tema? Bueno, yo no mucho, yo creo que ya dijimos la mayoría como que tiene que ver con los conceptos básicos. Como para este Oye, primer pero nos capítulo. faltó algo. El tema de aferente, eferente. Ah, sí. Ay, Toda claro, la es información necesario. que entra, que sale, cómo entra Cómo y entra, cómo cómo sale. sale. Sí. ¿No? Y cómo los estímulos reaccionan a tal. Porque, o sea, todo esto igual es necesario saberlo porque de una neurona, que, bueno, no una, son muchísimas, pero de esta se dijo, pero mira, de esto puedes tener este tipo de funcionamiento. Así es. ¿No? Y bueno, si habláramos del tema de cómo se crea una neurona, por la mitosis. Es necesario también saber el tema de la mitosis, porque la mitosis es como que muchas células se juntan casi chiquitita, hasta que ya se crea la neurona. ¿Y por qué se crea la neurona? Ay, no. Por nueva información. Sí. Recuerda, también eso, la neurona, yo siempre lo he visto, y bueno, no sé si lo ves de la misma forma, pero es como si fuera una carpeta. Es como que literal llega nueva información y es como que se abre una nueva carpeta y se va metiendo información. Y una cosa es como que tú me vuelves a recordar la información, pero con cosas que yo no sabía y la carpeta se abre y como que... Sí, y como es real. Y aunque sea fragmento, porque volvemos a los temas de la memoria, pero te Total. ayuda mucho. Por ejemplo, ahora me recordó lo que tú dijiste del tema de la mitosis. No sé por qué. También se me sumó el concepto como de neurogénesis. Oh, Y ¿verdad? qué dato curioso ahí para la gente que está escuchando, importante también, imagínate desde que estamos ahí en la guata de nuestra mamá, desde los 5 meses de gestación, que empiezan todos estos procesos. Los procesos cognitivos, imagínate lo importante Claro. de ahí en adelante, lo que está sintiendo el bebé, lo que está recepcionando. No, y es casi lo mismo que la mitosis, si nos damos cuenta, porque el bebé claramente por células, hasta que ya nosotros vemos las formas de un bebé, pero ya el momento que las neuronas comienzan a funcionar es cuando el bebé tiene una forma que le dijeron fue como un jardín desordenado, pero ya cuando tiene todo el conocimiento claro, un jardín ordenado, como algo así. Entonces igual influye muchísimo. Es que él viene, o sea, el bebé viene con muchas conexiones más que nosotros los Total, adultos. sí. Que no sé si podemos buscar la información específica, pero Por ahí para va. no inventarlo. No, entonces, no, la verdad es como una información muy nueva. Para mí Sí. es como muy nueva, muy novedosa, porque nunca había llegado a pensar que el cerebro tenía tantas funciones. O sea, sí sabía que tenía tantas funciones, pero no pensé que tantas, la verdad.
No, yo O más también. que decirlo así, no sabría decirlo. Claro, como que habíamos escuchado términos como neurona, Sí, células, sinapsis, claro, sí. como que hay Pero más biología. profundo nunca habíamos llegado No, a... no, y de verdad que considero que sirve, ayuda mucho, como que te simplifica la forma de ver las cosas, de analizar las cosas. Claro. Sí. Bueno, el punto de este podcast el día de hoy era como intentar compartir al final nuestro conocimiento, aunque no es mucho, pero como está esa frase, lo que tenemos damos. Así es. Entonces, intentaré esto. Y el día de hoy también tenemos un invitado especial. Así es, nos contactamos con un psicopedagogo tiene muchos años de experiencia, más de 15 años de experiencia 15. trabajando con criminales, magíster en criminología y seguridad ciudadana. Y ahí le vamos a estar haciendo unas consultas, cuál es su visión, cómo sería el aporte de la neurociencia como este ámbito, cuál fue su motivación, en qué año estudió psicopedagogía, porque me imagino que la psicopedagogía o no sé, todas estas disciplinas no son lo mismo ahora que hace 20 años. Claro, o sea, anteriormente era como una carrera súper nueva, algo súper Sí. nuevo, tomando en cuenta que esto comenzó en el 85, o sea, no sé, como así, o sea, para nosotros es mucho, pero al mismo tiempo es como nada. Entonces, igual todo lo nuevo que tuvo que aprender, todo lo que ha visto, porque la experiencia es lo que más vale al fin y al cabo. Entonces, vamos a pasarlo para que él nos comparta de su conocimiento a nosotros, a ustedes. Y por ahí si hay gente motivada, que pueda motivarse, que sepan que aunque hay gente que quiere ser agente de cambio, que le interesa este tema. intentemos hacerlo poco a poco. Al fin y al cabo podemos ser agentes de cambio a través hasta de la mínima cosa que sepamos y que podamos compartir, y el conocimiento lo vamos dando cada uno de nosotros. Entonces pasaremos a nuestro invitado y le hicimos unas pequeñas preguntas, el cual esperamos que pueda ser beneficiosa para el conocimiento de cada uno y el crecimiento personal, porque al fin y al cabo es de eso se basa. Entonces, empezaremos. Hola a todos y a todas, mi nombre es Edgardo Ruiz, soy psicopedagogo y me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta instancia. Hoy quiero contarle un poco sobre mi trayectoria profesional y cómo la psicopedagogía se puede vincular con áreas tan complejas como la conducta delictiva y la neurociencia. Empecé mis estudios de psicopedagogía aproximadamente en el año 2006, motivado por el deseo de comprender cómo las personas aprenden y sobre todo cómo apoyar a quienes enfrentan mayores dificultades en este proceso. Desde ese momento entendí que aprender no es solo memorizar o pasar exámenes, sino que es un proceso integral que involucra emociones, historias personales y condiciones neurológicas. A lo largo de mi carrera me he desempeñado en muchos contextos, pero principalmente de vulnerabilidad social, especialmente en espacios donde se cruzan lo educativo, lo social y lo conductual. He trabajado con jóvenes y adultos en programas de reinserción, contextos penitenciarios y proyectos de intervención psicoeducativa. Mi enfoque siempre ha estado en cómo la psicopedagogía puede ser una herramienta real para el cambio personal y social. Las funciones neurológicas están profundamente ligadas a la forma en que actuamos. Habilidades como el control de impulsos, la toma de decisiones, la empatía o la planificación tienen una base neurológica. Cuando hay alteraciones en estas funciones, ya sea por daño cerebral, consumo excesivo de sustancias, trauma o desarrollo atípico, es más probable que aparezcan conductas de riesgo, incluso delictivas. Entender esta relación es clave para poder intervenir con mayor efectividad y sobre todo con más humanidad. Estoy convencido y creo que es absolutamente necesario incorporar el enfoque neurocientífico y neurofisiológico en las intervenciones, porque permite comprender mejor las causas profundas de ciertas conductas. Y no se trata de castigar o de corregir, sino de comprender y rehabilitar. Desde la psicopedagogía podemos aportar muchísimo en este enfoque porque entendemos al ser humano como un todo: biología, emociones, pensamiento y entorno. Integrar estos saberes puede mejorar no solo la comprensión del comportamiento delictivo, sino también las posibilidades reales de un cambio y una reinserción social. Para finalizar, solo quiero decirles que la psicopedagogía es mucho más que una carrera enfocada en lo escolar. Es una herramienta transformadora, capaz de impactar profundamente en la vida de las personas, incluso en contextos donde otros ya no ven esperanza. Lo invito a mirar esta disciplina con una mente abierta, a explorar sus múltiples posibilidades y a comprender con su rol como agentes de cambio.
Gracias por escuchar y mucho éxito en este inicio de su camino profesional. Oye, me parece muy curiosa, la verdad, la última pregunta que nosotros pudimos realizar con todo lo que hemos aprendido, porque directamente lo que nos hace ser es nuestro cerebro. O sea, lo que hace que seamos como somos, porque mi pensamiento y perspectiva no es igual a la tuya, pero también así mismo mi contexto es la que me ha hecho ser como soy, así como tú eres. Y creo que lo que él nos dijo anteriormente es muy, como que, no sé cómo decirlo, pero es muy Sí, curioso. mucho. La verdad yo creo que hay mucho que ver todavía en estos temas, es bien complejo. Y no, y como la tecnología ha avanzado y ha llegado al punto de brindarnos todo este tipo de información y tenernos informados, porque Sí, y qué rico también ver que hay gente que todavía como que crea en esto, sí. fíjate, que crea, que Pero crea, creer es como, no sé, creo que la palabra no sería creer, sería como que, ¿cómo sería la palabra? que utiliza en Que realidad utiliza, esta sí, herramienta. sí, al fin sí, porque la hemos utilizado de mala manera. Es como lo que tú Así decías es. ahorita, de que nos hemos como estado hacia atrás, ¿cómo es? Involucionamos. Sí, nos hemos como evolucionado porque si tenemos algo tan bueno que es la tecnología, deberíamos utilizarlo para poder avanzar. Porque miren, estos hombres anteriormente no tenían tecnología y mira hasta dónde llegaron. Y nosotros que la tenemos, Sí. aún nos falta muchísimo más para hasta aumentar el conocimiento que estos hombres en algún momento llegaron a darnos. Sí, Entonces, complejo. me pareció muy interesante lo que mencionó Edgar anteriormente, entonces no sé, quedé como que en blanco. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, nosotros somos Cecilia Parra y Julia Tesa. Y este es nuestro asombroso cerebro. y yo. Muchas gracias.